Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre la literatura colombiana del siglo XX, 1950 a 1990. Nuestro grupo está conformado por Jamie Romero, Melanie Malaver y Nicole Ochoa. Primero, el realismo mágico. ¿Qué es? El realismo mágico es un movimiento artístico y literario originado en Alemania en 1925. El término fue introducido en la literatura de América Latina por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. El realismo mágico se define por contar hechos reales, pero que además incluyen cuestiones maravillosas o irreales que los personajes perciben de manera natural y cotidiana. Algunas de las principales características del realismo mágico incluyen las siguientes. Parte de la observación de la realidad. Incorpora al universo de valores simbólicos de culturas latinoamericanas a las que reconocen como parte de esa realidad sin apelar a una mirada vertical. Normaliza las peculiaridades en lugar de sustituir la realidad por un mundo fantástico o alterno. El narrador no ofrece explicaciones sobre los acontecimientos insólitos. Los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos insólitos. Gabriel García Márquez nació en Aracalaca en 1927 y murió en Ciudad de México en el 2014. Él fue un escritor, guionista y periodista, ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982. Hizo parte del Grupo de Barranquilla. Una de sus obras más importantes es 100 años de soledad. El realismo mágico es el género literario del que Gabriel García Márquez fue padre. Bueno, ya que el propio García Márquez dijo, Macondo no es un lugar, sino un estado de ánimo. Para que entiendan un poco, Macondo es el mapa de 100 años de soledad. El Macondo de García Márquez es un referente del realismo mágico, el movimiento literario que surgió a mitades del pasado siglo en Hispanoamérica, y que se caracteriza por incluir elementos fantásticos en una historia de principio real, con una coherencia y un ambiente tales que propician que el lector ni siquiera se cuestione los hechos. Sus precisas descripciones donde lo real se fusionaba con la fantasía dotaron de esa magia la narrativa de Márquez y otros exponentes del movimiento artístico iberoamericano a mediados del siglo XIX, cuyos autores y obras más representantes. Novela épica. Es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios, relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias, en las que han participado sus héroes ya sean inventados o de sueños. En este género se destacan varios autores, entre ellos Héctor Rojas Erazo, nació en Toluca en 1921 y falleció en Bogotá en el 2002. Fue poeta, novelista, pintor y periodista cuya obra es ampliamente reconocida en el ámbito latinoamericano. Celia Sepúlveda. Este relato del transcurrir cotidiano en una población de nombre Cedrón, un lugar que es evocado con tono melancólico por voces de seres ausentes. Tercero, las mujeres y la literatura. Es habitual que la historia de la literatura se haya construido a partir de los escritores. Los hombres durante muchos siglos han tenido una voz dominante. Paradójicamente, aunque no representan la mayoría de la población, han tenido poder político y cultural. Las escritoras colombianas han demostrado que su escritura no se limita al espacio del hogar, que fue el lugar que los hombres leyeron durante muchos años. Varias de sus novelas e historias se caracterizan por presentar costumbres regionales, cuestionar la autoridad y el discurso del poder masculino. Entre las escritoras que se destacan se encuentra Fanny Buitrago. Nació en Barranquilla en 1943. Es una escritora cuya innovadora narrativa se ha visto desde su primera obra, El hostigante verano de los dioses. También ha escrito poesía para niños. Una de las obras más importantes fue Cola del Zorro. En la obra se conforma el poder masculino como máscara del poder femenino. Los hombres son presentados como débiles, manipulables o instrumentos de las mujeres, mientras que estas son configuradas como determinantes de los hilos de las familias. Cuarto, la escritura y la desesperanza. El ser humano vincula los relatos y la poesía con el paisaje tropical, lugares que recorre y con los cuales no siempre se siente identificado. Uno de los escritores cuya obra refleja tal desesperanza es Álvaro Mutis. Bueno, Álvaro Mutis Jaramillo fue un novelista y poeta colombiano. Él nació el 25 de agosto de 1923 en Bogotá. Vivió en México desde su juventud hasta su muerte.
Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos contemporáneos más importantes. Lastimosamente, murió el 22 de septiembre del 2013 en la Ciudad de México. Uno de sus escritos más importantes fue Marol el Gaviero y otros como Las Nieves del Almirante o Belle Marie, etc. Las novelas y poesías de Muti se caracterizaban por, tenía un marcado interés por la historia y el destino de los seres humanos. También la descomposición de la naturaleza, pues esta simboliza el paso del tiempo y el deterioro propio de la condición humana. Y por último, el viaje sin esperanza y como desafío. Muchas gracias por tu atención.